infantil, ¿no? ¿Ustedes trabajan, chicos? No, pero pueden sentarse ahí cómodamente, porque yo voy a estar un rato hablando y si no, imagínense que se van a cansar. ¿Qué es el trabajo infantil? Si ustedes no trabajan, me dicen, no van al trabajo. No, pero a veces le piden ayuda en la casa. Sí, porque no todo trabajo es considerado trabajo infantil. Veremos si nos llevamos bien. Ahí, viste que había que señalar para un lado, yo sabía. Bueno, muy bien. No todo el trabajo que hacen los nenes, los niños, las niñas, es trabajo infantil, ¿verdad? Entonces se pusieron de acuerdo los grandes para decir, bueno, ¿y qué es trabajo infantil finalmente? Así que las normas internacionales definen al trabajo infantil como un trabajo que es peligroso para la salud y para el desarrollo de los niños. Que, por ejemplo, le exige muchas horas de trabajo. Hay niños que trabajan muchas horas y también a veces lo hacen siendo muy pequeños para poder trabajar. Entonces no tienen ni la fuerza, ni tienen... En realidad tendrían que estar jugando. Entonces se define como trabajo infantil, entonces, un trabajo que es peligroso para la salud y para el desarrollo del niño. ¿Cómo? Que lo tendrían que hacer los grandes, que exigen demasiadas horas o que es realizado por niños demasiado pequeños. Por lo general, el trabajo infantil interfiere en el derecho a la educación y al juego. Y eso es lo que definieron los grandes como trabajo infantil. ¿Qué quiere decir que interfiere? Que los niños estos que trabajan tienen que trabajar y no pueden jugar por trabajar, o que no pueden ir a la escuela por trabajar. Supongo que los grandes todos saben que existe esta realidad. No sé si los niños saben, pero hoy estamos hablando de niños y vamos a hablar de la situación de varios niños. Vamos a ver cómo me fue. Bueno, me fue espectacular, mira. Hay algunas cifras, ¿no? A veces sabemos que esto existe, pero no sabemos cuántas personas hay. 160 millones son los niños víctimas del trabajo infantil en el mundo. Es mucha cantidad. En Uruguay somos 3,5 millones de habitantes, imagínense, 160 millones. 79 millones realizan trabajos realmente peligrosos para los niños, son los trabajos más peligrosos. 97 millones de esos niños son niños chicos varones, y 63 millones son niñas o chicas mujeres. En América, ahí hay otras cifras, son 8 millones los niños que trabajan. Hasta el 2017 es otro de los datos, los números iban, bajando, pero a partir de esa fecha se empezó a aumentar el problema del trabajo infantil. Los trabajos infantiles domésticos y los de cuidados son los que más hacen las niñas. O sea, ¿se acuerdan? ¿Ustedes conocen el cuento de la Cenicienta acá, los chicos? Sí. ¿Vieron qué le mandaban a hacer a la Cenicienta? Limpiar, ¿qué más? Sí. Todo, lavar los pisos, levantarse temprano, hacer todo para todo tenía que hacer la Cenicienta. Bueno, eso, el trabajo doméstico, es el trabajo que más van para las niñas y las adolescentes, que son el 65% quienes lo llevan adelante. Y en el trabajo rural la mayoría son varones. En Uruguay se estima que hay una cifra de 85.000 niños, niñas y adolescentes que están expuestos a esta realidad. Fernando, vos que estuviste en el INAU, ¿sabías la cifra más o menos? Sí. Más o menos, ¿no? Preocupante esta situación. Hay muchas realidades que no están contadas en esa cifra, digamos, que están ocultas. Bien. Bueno. A ver si me obedeces. Ahí va. ¿Y debiera activarse o tengo que poner? Ahí sí, hay que darle un poquito de volumen. El trabajo infantil ha crecido en el mundo. Lo dice el último informe de la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF. Hay 160 millones de niños y niñas trabajando en algún lugar del planeta. Son 8.400.000 más que hace 4 años.
se había conseguido disminuir en más de 100 millones el trabajo infantil. Y ahora nos encontramos en los últimos 4 años con un aumento. Hay que preguntarse por qué. Se da sobre todo en zonas rurales, en la agricultura y dentro del ámbito familiar, y hay más niños que niñas. Las cifras se disparan en el África subsahariana. Allí ha crecido en 20 millones de menores más y allí se concentra más de la mitad del trabajo infantil que hay en el mundo. La realidad es aún peor de lo que muestra el informe porque los datos son de antes del COVID. La estimación post-pandemia es dramática. Nos podemos encontrar entre 9 millones y 45 millones de crecimiento. La diferencia entre que finalmente sean 9 o 45 estará en actuar o no actuar. Sabemos cómo hacerlo y por eso en el pasado se logró reducir, ayudar a las familias en situación de pobreza con prestaciones por hijo a cargo y para fomentar que los niños vayan a la escuela. Y un dato que avergüenza aún más, el tramo de edad en el que más ha crecido el trabajo infantil va desde los 5 años a los 12. Bien, tremendo, ¿no? Lo que es las cifras. ¿Por qué quiero que ustedes también sepan? Porque pueden orar, por ejemplo, cuando se van a acostar, cuando leen un versículo de la Biblia. Nos podemos acordar de aquellos niños y orar por ellos, aquellos que están expuestos a trabajo infantil y también los grandes, ni que hablar. A usted no les preciso decir en qué momento del día. Pero bueno, la realidad es, bueno, esto lo pasé, perdón. Las causas del trabajo infantil a veces son la pobreza y la falta de oportunidades económicas. Niños que viven en familias que les falta el dinero para comer todos los días o que no tienen lo suficiente y una posibilidad de salir a trabajar o lo mandan directamente sus padres o su familia a trabajar. Otra es la desigualdad social y la falta de acceso a la educación. Los niños no van a la escuela o dejan escuela, a veces la misma familia le pide que deje la escuela y asuma un trabajo o cuide a los hermanos para que salgan otros a trabajar y ahí aparece todo un circuito que los limita o los priva de poder ir a la escuela y de tener el derecho, ejercer el derecho a la educación. También las normas culturales y familiares. Miren, el otro día hablando en Sebastopol, Lucas se acuerda que me pongo a reflexionar en mi historia y yo hice trabajo infantil, ¿no? Y si me pongo a hablar este tema con mi mamá, ella defiende a capa y espada que los niños trabajen porque generan la cultura del trabajo. Imagínense una piamontesa ya, quieren que trabajemos y trabajemos. Desde niños, claro, sin considerar otras cosas. Yo fui siempre una luchadora por seguir estudiando, pero bien podría haberme quedado en el camino en esto de trabajar. Les contaba a los chiquilines de Sebastopol que yo me acuerdo que hacía el liceo y tenía un montón de gente que estudiaba dactilografía, en aquel tiempo que era escribir a máquina, que ahora ya no hay máquinas, pero tenía 5 alumnos mientras yo estudiaba ahí, y ahí iba haciendo mis pesitos, o que salía a vender cosas casa por casa en los pueblos vecinos, con el riesgo de ir en moto siendo una adolescente chica a las diferentes ciudades. También las crisis y las emergencias, las guerras, los tornados, los terremotos y la crisis climática también expone mucho más a los gurises a tener que salir a trabajar, porque eso genera una catástrofe, ¿no? en la familia. Si ya era pobre y se queda sin casa y se queda... Entonces no se mira la edad y se sale a trabajar. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias, el impacto que se tiene con respecto... Me estoy yendo para atrás, ¿viste? ¿Qué cosa? Voy a ir con el otro a flecha, a ver qué pasa. Mira, con la otra flecha me va mejor. Bueno, los impactos del trabajo infantil tiene consecuencias que los niños estén expuestos a altas horas de trabajo, a muchas horas de trabajo. Consecuencias físicas, a veces se dañan la columna por cargar pesos muy grandes para su edad, o también psicológicos, a veces son maltratados y forzados a trabajar, o también el impacto en el desarrollo y la educación. Decíamos, si un niño deja de estudiar por trabajar, se pierde la posibilidad de mucho en la vida, digamos. Hoy día el estudio, ustedes lo saben, es fundamental para poder valerse en la vida, y los que son grandes y han dejado, saben bien después cuánta falta les hizo la escuela, haber terminado la escuela, y a veces la terminan de grande.
También hay efectos a largo plazo en la sociedad. Cuando hay una sociedad que se fragiliza, que se rompe, que se descuida, siempre hay una sociedad más débil. Por lo tanto, también hay efectos en ese sentido. Ahora, yo pensaba, ¿qué podemos buscar en la Biblia, ¿no? Ya que estamos en una iglesia, acerca del trabajo infantil? Y la Biblia no tiene el término trabajo infantil. Por un lado nos habla de la dignidad del niño. Jesús habló mucho de la dignidad de los gurises y de tomarlos como ejemplo, ahora vamos a ver, pero sí nos muestra algunos casos de niños que vivieron la esclavitud en la Biblia. Y allí tenemos, por ejemplo, la historia de José. Obvié, por un tema de tiempo, no traerles la historia de la niña, la sirvienta de Naamán, pero si vamos allí al Génesis, bien al comienzo de la Biblia, en el capítulo 37, tenemos esa historia de José que vamos a repasar rápidamente para acordarnos, pero estaba este José que tenía esos sueños, ¿no? que a los hermanos los ponía nerviosos, porque resulta que los ponía a los hermanos al servicio, ¿no? de ellos. En realidad soñaba con algunos ejemplos. Dice, un día tuvo un sueño y se los contó a los hermanos y ellos lo terminaron odiando más, porque le dijo, anoche tuve un sueño, soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo en manojos, de repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras que todos ustedes me rodeaban y se inclinaban ante mí. Imagínense los hermanos, que ya le tenían un poco de envidia y de celos, cuando le dijo eso, dijo, ¿qué te pensás vos? Le dijeron algo así, ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. ¿Qué nos quiere decir con eso del manojo derecho y los otros manojos, no? Y después tuvo otro sueño y bueno, y los hermanos estaban ya medio furiosos. Más adelante, en el 37 de Génesis, en el capítulo 37, versículo 12, dice, los hermanos de José habían llevado las ovejas de su padre a los pastos de Siquem. Unos días después, Jacob le dijo a José, ya sabes que tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas, quiero que vayas a ver si todo está bien y que regreses y me digas, ¿no? Si tus hermanos están bien. Y dijo, sí, papá, enseguida voy, le dijo. José salió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, pero no encontró a sus hermanos por ningún lado. Después los encontró un hombre, poco después lo encontró un hombre y le preguntó, ¿qué andas buscando? José le respondió, busco a mis hermanos y a sus rebaños, tal vez usted pueda decirme dónde están. Y aquel hombre contestó, hace días que se fueron, alcancé a oír que iban a Dotán. Así que José siguió buscando a sus hermanos y allá los encontró. Cuando los hermanos vieron que venía, el hermanito que se creía mucha cosa, decían ellos, ¿no? Cuando ellos lo vieron acercarse, antes de que llegara a donde estaban, se pusieron de acuerdo y dijimos, vamos a matarlo. Eran bastante radicales, ¿no? Y lo vamos a tirar en uno de estos pozos y vamos a decir que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen los sueños esos que tenía. Pero Rubén, al oír esto, uno de los hermanos, ¿no? Trató de liberar a José de sus hermanos para llevárselo al padre, porque José era favorito de su papá. Por eso les dijo, no está bien que lo matemos. ¿Para qué lo vamos a matar? Si quieren, échenlo en el pozo del desierto, pero no le hagan daño. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron una capa que le había hecho el padre, lo echaron al pozo que estaba seco y Rubén se fue. Los hermanos se sentaron a comer, de pronto vieron que se acercaban un grupo de comerciantes que eran unos ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, de hierbas de rico olor que los ismaelitas pensaban vender en Egipto. Judá, entonces, uno de los hermanos, le dijo, no ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más vendérselo a estos ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, es nuestra propia familia. Mirá, qué bandido, ¿no? Se hacían lo que les importaba. Así que esa idea les pareció bien y cuando los comerciantes pasaron allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto en calidad de esclavo. Perfecto. Así que ahí tenemos la historia de José vendido como esclavo por sus hermanos en Génesis 37. Y miren cómo son las cosas de la vida, que unos años después pasa la vida
y vuelven, después todos los hermanos vuelven a Egipto, donde José ya estaba mejor ubicado, pero vino una crisis y cambian los gobernantes, el faraón, y terminan siendo esclavos todos los israelitas en Egipto. Así que ese es el otro pasaje. Es interesante que en el siguiente libro de la Biblia, en Éxodo, pero ahí nomás comienzo, en el capítulo 1, versículo 22, nos dice: el rey de Egipto les ordenó a todo su pueblo, fíjense en qué condiciones terribles estaban, echen al río a todos los niños israelitas que nazcan para que se ahoguen, pero dejen con vida a las niñas. Y ahí ese era un momento crítico cuando eran esclavos en Egipto, porque como estaban multiplicándose, mandaron a matar a los varones. Tremendo. Vamos a la historia de José, que recién leímos entonces, como para repasar un poquito. No sé si se llega a leer, pero ahí tenemos. Por un lado, tengo para señalar, miren. Miren, ahí tenemos la zona, ¿no? Que era esto que ocurrió, que yo les leí, fue en la época de los patriarcas. José vivió en ese periodo de los patriarcas. La mayoría de los eventos de este periodo se desarrollan en esa región de Canaán, Egipto y las áreas circundantes. Ahí tenemos, ¿no? Canaán, hay Egipto y toda esa zona. Saber que en esa época eran nómadas, ahí está, lo amplió, ¿ves? Ahí tenemos los nómadas. Era una forma de vida que tenían en el momento, que cuidaban los rebaños, que se movían las familias por esas regiones. Eran pastores, tenemos en esta otra, era la forma de vida que tenían. Vieron que los hermanos de José habían ido a cuidar el rebaño, así que esa era la tarea que tenían. Y después había una cuestión ahí como característica de esta época, que era la fuerza de la palabra, ¿no? Hay nada de contratos, escribanos y todo eso. En ese momento la palabra era una cosa importante. De hecho, la promesa, yo les puse ahí de que tuvo Dios con Abraham, fue una promesa que bueno, no había nada escrito, pero era una promesa muy fuerte que dura hasta el día de hoy. Así que bueno, José fue vendido a los comerciantes ismaelitas. ¿Quiénes eran estos ismaelitas? Bueno, eran un grupo nómada, como se acostumbraba en la época, que descendían de Ismael. ¿Se acuerdan de Ismael? El hermano de Isaac. Sí, no, ese no. Ismael, el hermano de Isaac, el hijo de Abraham con la esclava Agar, hablando de esclavitud, miren. Y en la narrativa bíblica, los ismaelitas aparecen en muchos momentos y eran conocidos como comerciantes. Vieron que ahí en el capítulo 37 dicen que iban llevando cosas para vender en Egipto. Eran nómadas, habitaban en el desierto. Bueno, y ahí un dato es que a veces se los menciona junto a los madianitas. Y ahí hay algunos datos de Ismael, el hijo de Abraham y Agar, que aparece la historia en Génesis 16 y 21, que aparece el nacimiento de Ismael y su vida en el desierto después de ser expulsado su madre. ¿Se acuerdan que se puso celosa Sara, qué sé yo? Y bueno, se fue. Así que ahí, con ese grupo de descendientes de Ismael, se va José. ¿Cómo vivían los ismaelitas? Les dije, eran nómades, ellos andaban desplazándose por el desierto y eran conocidos por vender cosas. Se dedicaban al comercio de especias, bálsamos y otros productos valiosos que llevaban en sus camellos por rutas comerciales. Eran los comerciantes de aquel momento. José lo venden ahí, eso está en el capítulo que leímos recién, y se lo llevaron entonces en una caravana. Los ismaelitas viajaban en caravanas y eso les permitía llevar muchas cosas para vender, muchas mercancías a través del desierto. Como les dije recién, años después, como son las cosas de la vida, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Quería conversar con ustedes de qué tarea hacían los esclavos, porque si no, no llegamos nunca a la relación con los niños en situación de esclavitud. Una de las cosas que se supone hacían ahí los israelitas en Egipto era construir monumentos y ciudades. Ahí construían el edificio que almacenaba todos los granos y los productos del faraón, que eran como almacenes. Los faraones del momento, Pitón y Ramsés, dice, eso está en Éxodo capítulo 1, versículo 11, menciona la construcción de estos almacenes.
eran unas ciudades almacenes que se hacían para almacenar, valga la redundancia, toda la comida y los suministros. Las tareas que hacían los esclavos, entonces, eran la construcción de estos monumentos y templos, que no se mencionan específicamente en la Biblia, pero es muy probable que hayan trabajado en grandes proyectos monumentales, en templos, palacios, y que los egipcios eran los que estaban ahí, dele, hacerlos trabajar y supervisando la obra. La producción de ladrillos de barro, porque dice que la historia que llegó un momento que los egipcios le dijeron, bueno, ya no hay ladrillos, ahora háganlos ustedes. Así que además de construir, los esclavos tenían que hacer los ladrillos. Y ahí están los niños dibujados porque se supone que ellos participaban en alguna medida de la construcción de estos ladrillos, seguramente juntaban material, paja o lo que llevaban para poder hacerlo. Ahí están los textos donde se puede encontrar esa referencia de que tenían que empezar a construir los ladrillos, porque el trabajo, claro, sin materiales, haciendo los insumos, haciendo las obras y demás, estaban cada vez más exigidos esos esclavos. También el cultivo en los campos, y van a ver que ahí están los niños al lado de nuevo, porque también se supone que los niños participarían de ese cultivo, de hacer algunas tareas ahí en la agricultura, cultivando, cosechando, preparando el suelo, preparando la siembra, el riego, el almacenamiento de los productos y demás. También aparece el trabajo doméstico. Algunos seguramente iban a hacer el servicio doméstico a algunas familias egipcias. Lo que decíamos hoy, la limpieza, la cocina, el mantenimiento, u otros trabajos forzados también que les pedían, y seguramente también ahí estaban involucrados en tareas menores, quizá los niños. Las condiciones del trabajo esclavo en aquel momento eran sumamente duras y extenuantes, eran largas horas, agotadoras, física y de toda forma, porque también eran maltratados, así que no se sentirían muy bien. Había opresión, maltrato, ahí aparecen los textos como Éxodo 13, 1 del 13 al 14, donde habla justamente de la situación que vivían de opresión. Hasta que llega finalmente la orden terrible de matar a los hijos varones, ¿no? Imagínense el miedo, la angustia que llevaban estas familias, porque no había ecografía en ese momento, ¿se imaginan? O sea que lo que iban a tener no se sabía. Y si venía un varón, se le venía la guillotina encima, y qué horrible, ¿no? Porque uno estaría con el corazón en la boca pensando hasta último momento, si nace nena, si nace varón, es una tragedia. Así que había mucho miedo por la vida de los hijos, vivían con ese miedo constante, sabiendo que si nacía un hijo varón podía resultar en su muerte. Había angustia, desesperación, porque esa orden del faraón los tenía tremendo. Bueno, ¿qué pasó, digamos? ¿Qué pasa cuando uno... yo hago así, vos lo estás pasando, ¿no? Bueno, si llegó entonces esa orden y trajo un impacto tremendo. Uno, es muy interesante lo de las parteras. Vieron que Santiago Benavides tiene una canción a estas parteras, Cifrá y Puá. Eran parteras que desobedecieron la orden. Imagínense lo que era ahí. Imagínate vos, Melba, estuviste trabajando ahí en obstetricia. Si te dan una orden el jefe, vos no, en contra. Te echaban ahí de patitas en la calle. Bueno, ella era un poquito peor la consecuencia, me imagino, de desobedecer la orden de Faraón, de no matar a estos niños varones que nacían. Así que, bueno, ahí tenemos una de las formas de reaccionar ante la opresión. Otra de las cosas que pasaba era la siguiente, que era el dolor y más dolor, ¿no? Por ejemplo, ocultar los niños. Habría padres que me imagino que nacían los bebés y lo que implicaría ocultar los nenes con lo que lloran, con todo lo que implica tener un bebé, ¿no? Vos con el nietito. ¿Hace ruido, no? A veces. Me imagino que sí. Imagínate tener que tenerlo a escondidas, que no supieran que había un varoncito ahí, y cuando crecen también y se empiezan a mover, a caminar, imagínense. Esa sería seguramente otra de las estrategias. De hecho, conocemos la historia de Moisés, que una de las estrategias fue,
lo crió hasta donde pudo, la verdad, lo ocultó hasta donde pudo, porque llega un momento que es medio difícil de ocultar, y bueno, y se lo llevó ahí para que lo criaran. La pérdida de los hijos, esa era otra consecuencia, ¿no? Algunos morirían y sería tremendo, provocando desintegración familiar y dolor y todo eso. También la comunidad se brindaría apoyo solidariamente, ayudando a ocultar niños o ayudando a apoyarse también en el dolor ante la pérdida de los hijos y una resistencia colectiva sobre este tema. La Biblia reconoce el sufrimiento de los niños y la condena de la injusticia. Ahí aparecen algunos textos. En Mateo 18 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le hubiera atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. También aparece Jesús en Mateo 18 hablando muy bien de los niños, cuando los pone como ejemplo. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?, preguntan los discípulos, que siempre querían ahí figurar. Y Jesús llama a un niño, lo pone allí entre ellos y le dice: de cierto os digo que si no se vuelven como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Y bueno, también aparece después en el Éxodo capítulo 3, cuando Dios escucha el clamor de los esclavos oprimidos. Las siguientes son una serie de fotos que nos muestran, por ejemplo, ahí vale a checar un poquito, esa relación, ¿no? Tenemos construyendo los ladrillos los niños en Egipto y tenemos los niños de hoy también en condiciones terribles, ¿no? Los progresos mundiales en la lucha contra el trabajo infantil se han estancado desde el año 2016. Tenemos esta otra foto donde aparecen también trabajando los esclavos en Egipto y vemos los ladrillos acá y esta niña trabajando en la actualidad en tareas similares. Antes del inicio de la pandemia, les decía, era 160 millones de niños, 63 millones y 97 millones de niños se encontraban en situación de trabajo infantil. Ahí tenemos trabajando en la agricultura también a los egipcios con los niños ayudando, y acá tenemos la situación hoy donde la prevalencia del trabajo infantil en las zonas rurales es casi 3 veces más elevada a la constatada en zonas urbanas. En la siguiente tenemos también trabajando en la ganadería, en el cuidado pastoril, y tenemos a los niños de hoy día, que estas son fotos todas de UNICEF en un informe sobre trabajo infantil, que si después quieren lo paso al grupo de la iglesia. El sector agrícola representa la mayor parte del trabajo infantil en todo el mundo. Tenemos también en la siguiente, trabajando allí en las cosas de la casa, en el servicio doméstico, y hoy día una niña cargando una olla pesadísima también en el trabajo doméstico. En todo el mundo, 7 millones de niños participan en formas de trabajo doméstico que constituye trabajo infantil. La siguiente también, vemos tratando de ayudar con la comida y demás, y vemos la situación de hoy día, donde más de 1/3 de los niños en situación de trabajo infantil no están escolarizados. Vemos cómo trabajan en la construcción y cómo apoyan hoy día también en tareas de construcción siendo menores. El trabajo infantil ha disminuido con mayor rapidez entre las niñas que entre los niños. Parece que los varones están más expuestos en términos globales. Y acá tenemos trabajando en telares, en alfombras, en diferentes cosas, que no sé si es muy real la recreación, la verdad, pero acá vemos también cómo trabajan hoy en artesanías, en venta callejera de artesanías. El trabajo peligroso constituye una parte considerable del trabajo infantil entre los niños de 5 a 14 años en los 3 sectores de agro, industria y servicios. ¿Qué puede hacer la iglesia? He ido rápido, yo sé, pero es por un tema de horario. ¿Qué puede hacer la iglesia entonces ante esto? Primeramente, vamos al Éxodo, ahí donde habla que Dios escuchó a los israelitas oprimidos en Egipto
escuchó su clamor, ¿no? En esta versión actual dice, he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda. Yo me imagino las oraciones de ese pueblo pidiendo que Dios los libere de esa situación angustiante. Una cosa que podemos hacer, como en aquel entonces, es clamar, porque Dios escucha nuestro clamor y nuestro pedido de ayuda. También este texto tan favorito, que es Miqueas 6:8, nos habla que Dios quiere que seamos justos unos con otros, que seamos justos con los niños, que seamos bondadosos con los más débiles, en este caso los niños expuestos a estas situaciones, y también nos pide que adoremos a Dios como su único Dios. Cosas prácticas que podríamos hacer como iglesias, hay muchas: demostrar el amor, amar y demostrar el amor a los niños, admirarlos y respetarlos como especial creación de Dios. En Mateo 18, hoy se los leía el texto, Jesús los pone como ejemplo, son nuestro ejemplo y deben estar no en una situación de opresión, de que no sirven para nada, de que hagan, no importa si hacen el trabajo, sino de ponerlos en alto. Defender sus derechos, especialmente el derecho a la educación, al nombre, a la igualdad entre niños y niñas, entre adultos y mayores. Todos somos importantes para Dios. Tener una familia que cuide es otro derecho, al ejercicio de su espiritualidad también y a la recreación. Algunas ideas prácticas puse por ahí. Denunciar las injusticias. A veces nos topamos con situaciones que hay que denunciar y nos implica tener que poner nuestro valor, nuestra valentía, pero hay cosas que a veces hay que denunciar. También cuidar que los niños que conocemos estén en condiciones donde se respeten sus derechos. Ya estamos en una época donde podemos identificar y decir, estos son los derechos de todas las personas y los niños también tienen que ejercer sus derechos. Promover la educación, acá hay experiencias de deberes vigilados, de cursos, la escuela dominical también es educativa, la hora feliz, apoyar con útiles, cuántas veces juntamos para poder darle a los gurises que no tienen. Felicito a los hermanos que armaron aquello el año pasado en las vacaciones de julio, donde pudieron apoyar a los gurises que no tenían para ir a la escuela la comida ni todo lo que le ofrece la escuela. También promover correctas relaciones de género entre niños y niñas, pero también entre generaciones distintas. Que la iglesia sea familia que cuida. Respetar también su espiritualidad y compartir. Respetar implica no imponer también, ¿no? Esto que a veces Alicia trabaja del abuso espiritual, evitar el abuso, ser respetuosos, pero compartir nuestra fe en Dios con ellos y jugar con ellos. Esto es una gran enseñanza que a los abuelos nos dan los nietos, que nos hacen doblar cuando nos duele un poco las rodillas, pero nos hacen sentarnos en el piso y todo eso. Para terminar, comparto entonces una estrategia que ojalá sirva para pensar en este tema, que es este videoclip que lanzamos el 12. Es una canción sobre la historia de un niño trabajador, Fermín, que bueno, lo grabamos en Villa María con los hermanos de allá y con el grupo Piedra, Papel, Tijera, y se quiso mostrar un aspecto como un poco más positivo de un Fermín futuro, retomando los estudios cuando era adulto. Bueno, ustedes la van a ver, no se la voy a explicar, porque dicen que cuando uno tiene que explicar el arte, pues ya. Bueno, vamos.